Hey gente, ¿alguna vez te has preguntado cómo podrías darle un giro total a tu vida? Hoy vamos a hablar de 10 lecciones superpoderosas que podrían cambiar la forma en que ves el mundo. Desde aprender a aceitar tu destino con una sonrisa, hasta vivir al máximo cada momento y enfrentar desafíos con una mentalidad de acero. ¿Te gustaría saber cómo conectar más con los demás y hacer que tus sueños se hagan realidad? Quédate conmigo y descubre cómo poner en práctica estas ideas para una vida más plena y emocionante. Vamos a ello. Número 1. Amor fati. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si aceptaras absolutamente todo lo que te sucede, sin resistencia ni arrepentimiento? Imagina abrazar tanto los buenos momentos como los más difíciles, viendo cada situación como una oportunidad única para crecer. Pues bien, eso es exactamente de lo que se trata el amor fati. Este concepto, que viene de la filosofía estoica, nos invita a amar nuestro destino, a decir sí a cada evento que nos sucede, sin importar si es dulce o amargo. Suena un poco loco, ¿no? Pero cuando lo piensas bien, es una de las ideas más liberadoras que puedes encontrar. Cuando hablamos de amor fati, no estamos diciendo que debes resignarte o aceptar pasivamente todo lo que te pasa. No se trata de ser un espectador en tu propia vida. Al contrario, se trata de vivir con una actitud que acepta plenamente la realidad tal como es, reconociendo que cada evento tiene su lugar y su propósito. Vamos a ponerlo en perspectiva. Imagina que estás caminando por la calle y de repente empieza a llover. Podrías maldecir la lluvia, quejarte de que arruinó tus planes, o podrías simplemente aceptar que está lloviendo y disfrutar del sonido de las gotas al caer. Quizás puedas aprovechar ese momento para reflexionar, o simplemente para disfrutar de la frescura que trae la lluvia. Esa es la esencia del amor fati. Aceptar la lluvia con la misma gratitud con la que aceptarías un día soleado. La vida no siempre va a ser fácil. Todos enfrentamos desafíos, decepciones e incluso dolor. Pero lo que el amor fati nos enseña es que estos momentos difíciles son tan necesarios como los felices. Nos forjan, nos moldean y nos hacen quienes somos. Cada vez que superas una adversidad, creces un poco más. Te vuelves más fuerte y más sabio. Entonces, ¿por qué no amar también esos momentos? Después de todo, son una parte esencial de tu viaje. El gran filósofo Friedrich Nietzsche fue uno de los grandes defensores de esta idea. Él creía que para realmente vivir la vida al máximo, debemos amar nuestro destino, no solo aceptarlo. Según Nietzsche, cuando abrazas tu destino, te liberas de la amargura, el resentimiento y el arrepentimiento. Te conviertes en alguien que ve la belleza en todo lo que le sucede, porque entiendes que todo tiene un propósito en tu camino. Pero ¿cómo se practica realmente el amor fati? No es fácil y no sucede de la noche a la mañana. Comienza con pequeños pasos. La próxima vez que algo no salga como lo planeaste, en lugar de enfadarte o frustrarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me está ayudando a crecer? Con el tiempo, te darás cuenta de que incluso las experiencias más difíciles tienen un valor inmenso. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, en lugar de resistirte, intenta verlo como una oportunidad. Abraza tu destino con todo lo que trae, lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil. No es solo una forma de vida, es un acto de amor hacia ti mismo y hacia el camino que estás recorriendo. Recuerda, la vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y esa es la verdadera magia del amor fati. Número 2. Servir a los demás. A veces, cuando pensamos en servir, nos imaginamos grandes gestos como donar grandes cantidades de dinero o dedicar todo nuestro tiempo a una causa.
Pero la verdad es que servir a los demás no siempre se trata de esos grandes actos. A veces es algo tan simple como una sonrisa, una palabra de aliento o estar ahí para alguien cuando más lo necesita. Imagina esto, estás en un día difícil, todo parece salir mal, pero de repente alguien te ofrece su ayuda sin esperar nada a cambio. ¡Qué alivio!, ¿verdad? Ese pequeño gesto puede cambiar tu día por completo. Ahora, piensa en cómo se sentiría ser tú quien hace esa diferencia en la vida de alguien más. Servir a los demás es como sembrar semillas. No siempre ves los frutos de inmediato, pero con el tiempo, esas pequeñas acciones pueden crecer y florecer de maneras que nunca imaginaste. Puedes hacer que alguien se sienta valorado, apoyado y, lo más importante, acompañado en su camino. Y ojo, no me malinterpretes, servir a los demás no significa olvidarte de ti mismo. Al contrario, al ayudar a otros, también creces como persona. Aprendes a ser más empático, a entender diferentes perspectivas y a apreciar lo que tienes. Es un ciclo que enriquece tanto al que da como al que recibe. Además, servir a los demás no tiene que ser una tarea solitaria. Puedes involucrar a amigos, familia o colegas. Juntos pueden hacer una diferencia aún mayor. Y lo mejor de todo es que estas experiencias compartidas fortalecen las relaciones y crean un sentido de comunidad. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente de todo? Muchas veces, cuando sirves a los demás, terminas recibiendo más de lo que das. La satisfacción de saber que hiciste algo bueno, que fuiste parte de algo más grande, es una recompensa en sí misma. Así que, la próxima vez que veas una oportunidad de ayudar, no lo pienses dos veces. No tienes que esperar al momento perfecto o a tener todo bajo control. A veces, es en la simplicidad de los pequeños actos donde reside el mayor impacto. Servir a los demás es un recordatorio de que estamos todos juntos en este viaje llamado vida. Y aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo respondemos, cómo nos apoyamos mutuamente y cómo hacemos de este mundo un lugar un poco mejor, un gesto a la vez. Entonces, ¿por qué no empezar hoy? Un simple ¿cómo estás? Puede ser el inicio de algo grande. Porque al final del día, servir a los demás es servirnos a nosotros mismos. Es construir una red de bondad que se extiende mucho más allá de lo que podemos ver. Número 3. Memento mori. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión? En latín significa literalmente recuerda que morirás. Pero antes de que te asustes, déjame decirte que este concepto no es para deprimirte, sino para ayudarte a vivir de una manera más plena y consciente. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente ocupados, corriendo de un lado a otro, tratando de cumplir con nuestras responsabilidades, nuestros sueños y nuestras expectativas. Pero en medio de todo ese caos, a veces olvidamos algo esencial. Nuestra vida no es infinita, y aunque eso pueda sonar duro, es una realidad que todos compartimos. Memento mori no es un recordatorio macabro, es una invitación a apreciar cada día, cada momento, como si fuera único, porque lo es. Imagina si cada mañana, al despertar, te recordaras a ti mismo que este día no volverá jamás, que es una oportunidad irrepetible para hacer algo significativo, para conectarte con los demás, o simplemente para disfrutar de lo que amas. Pensar en memento mori te ayuda a darle valor a las pequeñas cosas, esa taza de café por la mañana, el abrazo de un ser querido, una risa inesperada. Todas esas cosas que muchas veces damos por sentadas, pero que en realidad son los ladrillos que construyen una vida plena. Además, este concepto te invita a reflexionar sobre cómo estás utilizando tu tiempo. ¿Estás dedicando tus horas a lo que realmente importa? ¿O estás atrapado en una rutina que no te llena?
Al recordar que nuestro tiempo aquí es limitado, se vuelve más fácil hacer esas preguntas difíciles y, si es necesario, hacer cambios. Pero ojo, Memento Mori no se trata de vivir con miedo o ansiedad, no se trata de pensar constantemente en la muerte de manera negativa. Más bien, es un llamado a ser valientes, a tomar decisiones audaces y a no postergar lo que de verdad quieres hacer. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Este concepto también nos recuerda la importancia de dejar un legado. No tiene que ser algo grandioso o histórico, sino algo que refleje quién eres. Puede ser el impacto que tienes en las personas que amas, las enseñanzas que dejas o las memorias que compartes. Y es que al final del día, Memento Mori nos recuerda que todos somos humanos y que lo único seguro en la vida es que algún día no estaremos aquí. Pero lejos de ser algo negativo, esto nos da la libertad de vivir auténticamente, de ser nosotros mismos sin miedo al qué dirán, porque sabemos que lo más importante es cómo nos sentimos con la vida que estamos construyendo. Entonces, ¿por qué no empezar hoy? Vive con intensidad, ama sin reservas, ríe hasta que te duela la barriga y nunca te olvides de decirle a tus seres queridos cuánto los aprecias, porque Memento Mori no es un final, sino un comienzo, una invitación a vivir plenamente, a abrazar cada momento y a dejar una huella que perdure más allá de nuestro tiempo aquí. Número 4. El valor de servir a los demás. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has sentido realmente feliz por ayudar a alguien? Puede ser algo tan sencillo como abrirle la puerta a alguien que lleva las manos llenas o algo más grande como ser voluntario en una causa que te apasiona. Estas acciones, ya sean pequeñas o grandes, tienen un efecto transformador, no solo para quien recibe la ayuda, sino, sobre todo, para quien la ofrece. ¿Por qué servir? Servir nos conecta. Vivimos en una época en la que, irónicamente, estamos más conectados que nunca gracias a la tecnología. Pero muchas veces nos sentimos desconectados unos de otros. Cuando decides servir, estás creando un lazo con la persona o la comunidad a la que ayudas. Y ese lazo es poderoso porque trasciende las palabras y toca lo más esencial del ser humano, la necesidad de pertenecer, de ser útil, de formar parte de algo más grande. Crecimiento personal. Además de conectar, servir a los demás es una manera increíble de crecer como persona. Al salir de tu burbuja y dedicar tiempo y energía al bienestar de otra persona, te expandes. Aprendes sobre empatía, paciencia y quizá lo más importante, sobre gratitud. Ver las dificultades y necesidades de los demás pone las tuyas en perspectiva, y esa puede ser una lección valiosa que transforma la forma en que ves la vida. Recibir al dar. Hay una magia especial en servir. Piensas que estás dando, pero terminas recibiendo mucho más. Esa sensación de realización, de saber que has hecho una diferencia en la vida de alguien, no tiene precio. Es un sentimiento que llena, que te da propósito y que, de alguna manera, alivia el peso del mundo que a veces llevamos a cuestas, construyendo un mundo mejor. Ahora, imagina si todos adoptaran esta mentalidad de servir a los demás. ¿Cómo sería el mundo? Sin duda, sería un lugar más amable, más compasivo y más unido. Cuando sirves, estás plantando semillas de bondad que se esparcen. Tu acción puede inspirar a otra persona, que a su vez inspira a otra, y así sucesivamente. El impacto es exponencial. Servir sin esperar nada a cambio. Por supuesto, servir no se trata de ganar reconocimiento o esperar algo a cambio. Se trata de hacerlo porque crees que es lo correcto, porque entiendes el valor intrínseco de ayudar al prójimo. Y paradójicamente, cuando sirves con el corazón abierto, es cuando más recibes, no en términos materiales, sino en términos de realización personal y crecimiento interior. ¿Cómo empezar a servir?
No tiene que ser complicado. Empieza por lo pequeño. Mira a tu alrededor. ¿Quién necesita ayuda? ¿Cómo puedes ser útil? A veces, un gesto de amabilidad, una sonrisa o simplemente escuchar a alguien es suficiente. Lo importante es estar dispuesto a dar, a salir de tu propio mundo por un momento y entrar en el mundo de otra persona. Servir a los demás no es solo una virtud, es una necesidad humana. Es a través de este servicio que nos encontramos a nosotros mismos, que entendemos el verdadero significado de la vida y que creamos un impacto duradero. Entonces, ¿qué tal si empiezas hoy? No tiene que ser algo grandioso, basta con que sea genuino. Servir es un acto de amor, y el mundo siempre necesita más amor. Número 5. Adaptabilidad. Vamos a hablar sobre un tema que puede realmente transformar tu vida, la adaptabilidad. Sí, esa habilidad mágica que nos ayuda a enfrentar las tormentas y salir bailando bajo la lluvia. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que nada, absolutamente nada, sale como lo habías planeado? Te despiertas y te das cuenta de que el café que preparaste se ha convertido en un accidente de química en tu cocina. Te has encontrado con un montón de contratiempos que parecen estar en tu contra. Pues sí, todos pasamos por eso. La clave aquí es entender que, cuando los planes no salen como esperábamos, la adaptabilidad es nuestro superpoder. Imagina esto, estás emocionado con un proyecto, con ese plan increíble en mente. De repente, el destino decide darle un giro inesperado. En lugar de desesperarte o enojarte, ¿por qué no usar esto a tu favor? Ahí es donde entra la magia de la adaptabilidad. En lugar de luchar contra lo que no se puede cambiar, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para descubrir algo nuevo? Ser flexible es como ser un verdadero ninja de los cambios. Es saber que, si el camino que elegiste está bloqueado, puede haber una ruta más interesante adelante. A veces, los obstáculos nos obligan a explorar nuevas direcciones y, quién sabe, encontrar soluciones que nunca imaginamos. Es como el dicho, cuando la vida te da limones, haz limonada. Y quizás agrégale un poco de jengibre y menta para darle un toque especial. La adaptabilidad no es solo una habilidad que desarrollas, es una actitud que abrazas. Es la forma de enfrentar las sorpresas y giros inesperados con una sonrisa en el rostro y la mente abierta a nuevas posibilidades. Si algo no sale como lo planeaste, recuerda, es una oportunidad para ser creativo, pensar fuera de la caja y encontrar nuevas formas de alcanzar tus objetivos. A veces, lo que parecía un problema puede convertirse en una gran oportunidad. Así que, la próxima vez que la vida te sorprenda con un balde de agua fría, en lugar de encogerte, úsalo para refrescarte y encontrar nuevos caminos. La vida está llena de sorpresas y, cuando aprendes a adaptarte, es mucho más fácil disfrutar del viaje. Así que, abraza el cambio, baila bajo la lluvia y usa tu flexibilidad para hacer de la vida una gran aventura. Entonces, vamos allá. Enfrenta los cambios con valentía y muestra al mundo de qué estás hecho. Número 6. Acción sobre la información. Imaginemos por un momento que estamos en una cafetería, cada uno con su laptop, buscando y acumulando montones de información. Aquí está el truco. La información sola no hace nada. Puede ser genial tener todos esos datos, estudios y consejos a tu disposición, pero si no los pones en acción, no sirven para mucho. Es como tener un mapa del tesoro y nunca salir de casa para buscar el oro. ¿Alguna vez has estado en esa situación en la que te encuentras leyendo sobre cómo mejorar en algo, pero luego te quedas en la misma rutina? Eso pasa porque la información es solo el primer paso. Ahora, la clave es hacer algo con esa información. Es aquí donde entra la magia de la acción. Por ejemplo, si estás leyendo sobre cómo ponerte en forma, genial, tienes toneladas de consejos.
Pero si nunca sales a correr o te unes a un gimnasio, la información sigue siendo solo eso, un montón de palabras en una página. La acción convierte esos consejos en resultados. Es como tener el manual de un coche. Saber cómo funciona no te convierte en un piloto, pero conducir el coche sí lo hace. Es muy fácil dejarse llevar por la sensación de estar ocupados leyendo y aprendiendo, pero la verdadera transformación ocurre cuando tomamos esos conocimientos y los llevamos al campo de juego. En vez de perderse en una espiral interminable de búsqueda y aprendizaje, hay que empezar a poner en práctica lo que hemos aprendido. Pongamos esto en perspectiva. Si estás trabajando en un proyecto, en lugar de pasar horas revisando más y más información, da el siguiente paso. Arma un plan de acción, establece metas y lánzate al ruedo. La información te da la dirección, pero la acción te lleva a la meta. Así que la próxima vez que te encuentres navegando por un mar de datos y consejos, recuerda que lo más importante es actuar. Haz que esa información se convierta en algo tangible y real. Sal, prueba, ajusta y repite. Porque al final del día no es cuánto sabes, sino cuánto haces con lo que sabes, lo que marca la diferencia. Así que no esperes más. Deja de recopilar información y empieza a ponerla en práctica. Dale vida a tus ideas y transforma tus conocimientos en resultados concretos. El mundo está esperando ver lo que puedes lograr cuando pasas de la información a la acción. Número 7. Tolerancia con los demás. Rigurosa consigo misma. ¿Qué significa esto en la práctica? Vamos a desglosarlo y ver cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Primero, tolerancia con los otros. Todos vivimos en un mundo lleno de personas diferentes con ideas, culturas y formas de ser únicas. Cada uno de nosotros tiene su propia historia y desafíos. La tolerancia nos invita a ser pacientes y comprensivos con los demás. A veces, esto puede significar escuchar con empatía a alguien que tiene una opinión contraria a la nuestra o entender que las personas pueden tener días difíciles que afectan su comportamiento. La tolerancia es una forma de mostrar respeto y aceptar que todos estamos en diferentes etapas de nuestras vidas. Imagina que tienes un amigo que constantemente llega tarde a las reuniones. En lugar de frustrarte, la tolerancia te permite ser paciente y considerar que tal vez tiene problemas que no conoces. Este tipo de comprensión ayuda a mantener relaciones armoniosas y a evitar conflictos innecesarios. Es una habilidad valiosa que nos ayuda a construir un entorno más amable y solidario. Ahora, pasemos al rigor consigo mismo. Mientras que la tolerancia nos invita a ser amables con los demás, el rigor es la forma en que te desafías a ti mismo para alcanzar tus metas. Significa tener altos estándares personales y no conformarte con menos. Por ejemplo, si tienes una meta de mejorar en tu carrera, el rigor te empuja a seguir aprendiendo, a trabajar duro y a no detenerte ante el primer obstáculo. Es como ser tu propio entrenador personal, siempre buscando maneras de mejorar y crecer. Pongamos esto en perspectiva. Supongamos que estás trabajando en un proyecto importante. La tolerancia te lleva a comprender y aceptar que pueden surgir imprevistos y errores en el camino. Pero el rigor te impulsa a revisar tu trabajo, a buscar soluciones y a no descansar hasta que estés realmente satisfecho con el resultado. La combinación de estas dos cualidades te ayuda a mantener la motivación alta, mientras también te aseguras de que estás avanzando hacia el éxito. Así que, la próxima vez que te encuentres lidiando con personas o enfrentando desafíos personales, recuerda esta fórmula. Sé paciente y comprensivo con los demás y mantén altos estándares para tu propio crecimiento. Al equilibrar la tolerancia hacia los otros con el rigor contigo mismo, no solo crearás relaciones más sólidas, sino que también te empujarás a ti mismo a alcanzar nuevas alturas.
Número 8. Resiliencia. Primero, resiliencia significa mucho más que simplemente superar obstáculos. Se trata de encarar los desafíos con una actitud positiva y verlos como oportunidades para aprender y crecer. En lugar de dejarnos vencer por las dificultades, la resiliencia nos permite ver más allá de ellas y encontrar el potencial que se esconde en cada problema. Pongamos un ejemplo cotidiano. Imagina que estás trabajando en un proyecto importante y de repente todo empieza a desmoronarse. Problemas técnicos, plazos que se acercan rápidamente y un montón de obstáculos imprevistos. En lugar de sentirte abrumado y rendirte, la resiliencia te anima a tomar una respiración profunda y a considerar estos desafíos como oportunidades para mejorar tus habilidades. Cada dificultad es una chance para encontrar soluciones creativas y fortalecer tu capacidad para manejar situaciones complicadas. Ahora, hablemos de desarrollar la resistencia mental. La resistencia mental es esa fortaleza interior que te ayuda a mantenerte firme y motivado, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es como tener un músculo interno que te ayuda a seguir adelante a pesar de los contratiempos. Aquí van algunos consejos para fortalecer esa resistencia. Acepta los desafíos. En lugar de evitar los problemas, acéptalos como parte del viaje. Cada desafío es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti mismo y tus capacidades. Mantén una mentalidad positiva. Enfócate en lo que puedes controlar y mantén una actitud optimista. A veces, la forma en que pensamos sobre un problema puede marcar la diferencia en cómo lo enfrentamos. Desarrolla la autodisciplina. Establece metas claras y trabaja de manera constante hacia ellas. La autodisciplina te ayuda a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen duras. Aprende con cada experiencia. Reflexiona sobre lo que has aprendido de cada desafío. Cada obstáculo superado te da nuevas herramientas y perspectivas para enfrentar el próximo. Busca apoyo. No enfrentes los desafíos solo. Habla con amigos, familiares o mentores que te puedan ofrecer consejo y aliento. Recuerda, la resiliencia no significa que nunca te sientas estresado o desanimado. Significa que, a pesar de esos sentimientos, tienes la capacidad de seguir adelante, aprender de la experiencia y crecer a partir de ella. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu carácter y tu capacidad para enfrentar futuros obstáculos. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a una dificultad, piensa en ella como una oportunidad para crecer y desarrollar tu resistencia mental. Con cada obstáculo superado, te vuelves más fuerte y más capaz. Vamos a enfrentar los desafíos con valentía y a aprovechar al máximo cada oportunidad para crecer. Número 9. Empatía. Este concepto puede parecer simple, pero cuando lo aplicamos de manera auténtica, puede llevar nuestras conexiones con los demás a un nivel profundamente significativo. Vamos a descubrir juntos cómo entender y compartir los sentimientos de los otros puede hacer una gran diferencia. Primero, ¿qué es realmente la empatía? Se trata de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que ellos están sintiendo y de comprender sus emociones desde una perspectiva personal. No es solo escuchar las palabras, sino sentir el trasfondo emocional detrás de ellas. La empatía nos permite conectar de una manera más profunda con quienes nos rodean, fomentando relaciones más auténticas y llenas de compasión. Imagina que un amigo está pasando por un momento difícil, como una pérdida personal o un desafío profesional. En lugar de simplemente ofrecer palabras de consuelo, sin mucho sentido, la empatía te permite ir más allá. Se trata de escuchar atentamente, de estar presente y demostrar que comprendes su dolor o su preocupación. Puedes decir algo como,
puedo imaginar lo difícil que debe ser esto para ti. Estoy aquí para ti. Es en estos momentos de auténtica comprensión donde construimos lazos fuertes y duraderos. Ahora, ¿cómo podemos cultivar la empatía en nuestra vida cotidiana? Aquí van algunos consejos prácticos para empezar a practicarla. Escucha activamente. Presta atención plena a lo que la otra persona está diciendo sin interrumpir. A veces, solo ser un buen oyente puede hacer una gran diferencia. Haz preguntas abiertas. Si no estás seguro de cómo se siente alguien, pregúntale. Preguntas como ¿cómo te sientes con respecto a esto? O ¿qué puedo hacer para apoyarte? Pueden abrir la puerta a una comprensión más profunda. Refleja y valida. Muestra que comprendes sus sentimientos reflejándolos. Puedes decir cosas como parece que esto te está afectando mucho o entiendo por qué te sientes así. Validar los sentimientos de los demás ayuda a que se sientan escuchados y comprendidos. Pon en práctica la empatía en tu día a día. Ya sea en el trabajo, con amigos o en la familia, busca momentos para conectarte emocionalmente con los demás. A veces, un simple gesto de comprensión puede marcar una gran diferencia. Desarrolla tu autoempatía. Para poder empatizar con los demás, es fundamental que también comprendas tus propias emociones. Conocerte a ti mismo te ayudará a conectar mejor con los sentimientos de los otros. La empatía no solo promueve conexiones profundas, sino que también fomenta la compasión y el entendimiento. Nos ayuda a construir relaciones más sólidas y a crear un ambiente donde las personas se sientan valoradas y apoyadas. Además, al practicar la empatía, también nos volvemos más conscientes de nuestras propias emociones y necesidades, creando un círculo positivo de comprensión y apoyo mutuo. Número 10. La atención plena. Sí, esa habilidad de estar completamente presente en el momento, de saborear el aquí y el ahora y de vivir con calma y claridad. Vamos a ver cómo podemos integrar esta práctica en nuestro día a día y cómo puede transformar nuestra forma de vivir. Primero, vamos a desglosar qué significa realmente atención plena. Imagina que estás disfrutando de una comida deliciosa. Si estás pensando en el trabajo, en la lista de pendientes o en la próxima reunión mientras comes, es probable que no disfrutes realmente del sabor, la textura y el aroma de la comida. La atención plena nos invita a estar completamente inmersos en el presente, en lo que estamos haciendo en este preciso instante sin distracciones. Ahora, ¿por qué es tan importante estar presente? Vivimos en un mundo lleno de estímulos y distracciones constantes. A menudo estamos tan ocupados pensando en el futuro o rumiando sobre el pasado que olvidamos disfrutar y aprovechar el momento actual. La atención plena nos ayuda a ralentizar, a respirar profundamente y a apreciar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es como poner en pausa el ruido mental y centrarse en lo que realmente importa. Aquí van algunas ideas para incorporar la atención plena en tu vida diaria. Comienza con la respiración. Dedica unos minutos al día para sentarte en silencio y enfocarte en tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Esta práctica simple puede ayudarte a centrarte y a calmar tu mente. Disfruta de las pequeñas cosas. Cuando tomes una taza de café o un té, hazlo con conciencia. Observa el aroma, la temperatura y el sabor. Permítete disfrutar cada sorbo como si fuera una experiencia única. Haz una cosa a la vez. En lugar de intentar hacer múltiples tareas al mismo tiempo, concédele a cada tarea toda tu atención. Esto te permitirá hacer las cosas con más eficacia y reducir el estrés. Presta atención a tus sentidos. Cuando estés caminando, enfócate en lo que ves, oyes, hueles y sientes. Nota los detalles a tu alrededor, como el sonido de las hojas bajo tus pies o el brillo del sol. Practica la gratitud. Al final del día, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas buenas que te ocurrieron.
Esta práctica te ayudará a apreciar el presente y a ver lo positivo en tu vida. La atención plena no solo te ayuda a vivir con más calma y claridad, sino que también mejora tu bienestar general. Te permite reducir el estrés, mejorar tu concentración y disfrutar más de las experiencias cotidianas. Además, al estar más presente, también te vuelves más consciente de tus emociones y de cómo estás interactuando con el mundo. Así que, la próxima vez que te sientas atrapado en el torbellino de la vida, recuerda tomarte un momento para respirar y enfocarte en el aquí y el ahora. La atención plena te ayudará a vivir de manera más plena, a apreciar cada instante y a encontrar calma en medio del caos. Vamos a darle una oportunidad y a ver cómo esta práctica puede cambiar nuestra vida para mejor. Genial, hemos llegado al final del video. Deja un comentario con la palabra presente si te sientes listo para aplicar esta práctica en tu vida diaria. Tu feedback es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que te inspire y te motive. No olvides suscribirte al canal para más videos como este y compartirlo con tus amigos que también podrían beneficiarse de vivir más plenamente. Gracias por estar aquí y recuerda, presente en cada momento. Hagamos de cada instante algo especial. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.